José de la Peña Ruiz Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 16ª legislatura. Número 5. ¿Se escucha? Sí. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo a la fracción segunda y un párrafo tercero a la fracción novena, ambas del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Soberano de Quintana Roo, y por el que se reforma el artículo segundo del artículo segundo y se adiciona un párrafo tercero recorriéndose el actual para pasar a ser un párrafo cuarto del artículo segundo del decreto 007, por el que se crea el municipio de Tulum con cabecera en la ciudad de Tulum, emitido por la 12ª legislatura del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 19 de mayo de 2008, presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balaces, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena. Número 6. Lectura del dictamen con minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 94 y el párrafo tercero del apartado B del artículo 96 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 51 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de comparecencia de los titulares de los órganos públicos autónomos de la legislatura del Estado, y con minuta de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código de Justicia Administrativa, de la Ley Orgánica de la Fiscalía y de la Ley de las Comisiones de la Comisión de Derechos Humanos, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número 7. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número 8. Clausura de la sesión. Diputada Presidenta, ¿es cuándo? Diputado secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Informo a la presidencia de la asistencia de 20 diputados, por lo que hay quórum para iniciar la presente sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 13 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 11:31 del día 30 de marzo 2022. Con la facultad que me confiere el artículo 66, fracción quinta de la Ley Orgánica. Sí, muy feo. Con la facultad que me confiere el artículo 66, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, instruyo se incluya como punto 4 del orden del día la correspondencia recibida, recorriéndose los subsecuentes. Como punto 9, la iniciativa de obvia y urgente resolución por el que se designa el titular de órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el periodo que comprende del 29 de marzo de 2022 al 28 de marzo 2026, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por el diputado Edgar Humberto Gascarceo, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, por el diputado Hernán Villatoro Barrios, coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, por el diputado Eric Gustavo Miranda García, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, por el diputado José Luis Guillén López, diputado sin partido.
todos integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 16ª Legislatura del Estado. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el 29 de marzo de 2022 para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, diputadas, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos y, compañeros, los invito a emitir su voto. Eso estoy viendo. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. ¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 19 votos a favor. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior. Si algún diputado desea hacer alguna observación, de no ser así, instruyo se someta a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros, sírvanse a emitir su voto. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. ¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de marzo de 2022. Diputado secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Oficio número PLE/OIC/052/2022, fechado el 28 de marzo de 2022, licenciado Jorge Alberto Rejón Chan, titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, oficio mediante el cual remite informe trimestral de avance de resultados correspondiente al periodo del 1 de enero al 28 de marzo de 2022. Para conocimiento de los diputados integrantes de la honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, y túrnese a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para los efectos legales a que haya lugar.
Copia del escrito 29 de marzo de 2022, locatarios del mercado Andrés Quintana Roo. Escrito remitido a la ciudadana Jensuni Idalia Martínez Hernández, presidenta municipal del municipio de Otompe Blanco, mediante el cual manifiestan el total rechazo e inconformidad a las decisiones que se han tomado en la administración con relación a las tarifas que como locatarios deben cubrir por las razones expuestas en el escrito. Para conocimiento. Oficio número PEPD, diagonal 086, diagonal 2022, 29 de marzo del 2022, diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena. Oficio mediante el cual hace del conocimiento de la presidenta de la mesa directiva de la 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo que es su voluntad dejar de pertenecer al grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática y solicitar ser considerado como diputado sin partido con efectos inmediatos. Téngase por registrado como diputado sin partido al diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Remítase a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para los efectos del voto ponderado y demás que haya lugar. Oficio fechado el 29 de marzo de 2022, diputada Iris Adriana Mora Vallejo, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Ana Eyamín Pamplona Ramírez. Oficio mediante el cual comunica que los integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, por mayoría, han tomado la decisión que la diputada Iris Adriana Mora Vallejo sea la coordinadora del Grupo Legislativo antes mencionado. Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para los efectos que correspondan. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, le pido le dé el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo. Considero que es necesario actualizar nuestro marco jurídico local en materia de residuos sólidos, por lo que el suscrito propone hacer una reforma a la Ley de Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, a efectos de clarificar conceptos y establecer una clara delimitación de responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil. Asimismo, para fortalecer los instrumentos que tiene el Estado para la erradicación de los plásticos de un solo uso, alineándolos a la política establecida por el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión. Por lo anterior, someto ante la honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para su estudio, análisis y posterior dictamen. Y le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo a la fracción segunda y un párrafo tercero a la fracción novena, ambos del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el actual para pasar a ser un párrafo cuarto del artículo segundo del decreto 007, por el que se crea el municipio de Tulum con cabecera en la ciudad de Tulum, emitido por la 12ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, publicado en el periódico oficial con fecha 19 de mayo de 2008. Los habitantes de las comunidades San Silverio y Yalchen, pertenecientes actualmente al municipio de Felipe Carrillo Puerto, han expuesto desde hace varios años ante nosotros como representantes populares, ante diversas instancias municipales y ante autoridades del Estado y de la Federación, la impetuosa necesidad de ser integrados al municipio de Tulum, precisamente por el sentido de identidad y pertenencia que siempre ha existido y sobre todo porque durante mucho tiempo ha sido el Ayuntamiento de Tulum, ante Solidaridad, el que les ha otorgado atención y les ha brindado diversos servicios públicos por la cercanía geográfica con el mismo ayuntamiento y ante el distanciamiento en el que se encuentra con la cabecera municipal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, pues solo San Silverio se encuentra a 84.6 kilómetros de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y Yalchen a 80.9 kilómetros, lo que denota una lejanía bastante considerable si se tiene en cuenta la falta de transporte público foráneo del cual padecen ambas comunidades para trasladarse a su cabecera municipal.
Las peticiones de los pobladores son legítimas en su anhelo propio que han plasmado en actas y escritos que han hecho llegar a nosotros como legisladores desde el inicio de esta legislatura y desde mucho tiempo antes a la legislatura y administraciones municipales pasadas. Por ello, es que consideramos imperante que esta petición sea atendida para lograr un beneficio social para los habitantes de San Silverio y Yalchen respecto a los servicios públicos primordiales y vitales que deben recibir, como son los servicios de salud, educación, transporte, entre otros. En este sentido, dado los antecedentes históricos de la petición reiterada y constante de las autoridades y habitantes de las comunidades de San Silverio y Yalchen, y los trabajos y análisis técnicos que se han realizado por los suscritos y el IGC del Gobierno del Estado, proponemos realizar las siguientes adiciones al párrafo segundo, fracción segunda, y al párrafo tercero, fracción novena, ambos del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como reformar el párrafo segundo del artículo segundo y adicionar un párrafo tercero, recorriéndose el actual, para pasar a un párrafo cuarto del artículo segundo del decreto 07 por el que se crea el municipio de Tulum. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura del dictamen de minuta de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 94 y el párrafo tercero del apartado B del artículo 96 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del artículo 51 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de comparecencia de los titulares de los órganos públicos autónomos de la legislatura del Estado y con minuta de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código de Justicia Administrativa, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Refiere a la iniciativa de mérito que resulta necesario establecer un mecanismo de control parlamentario e impulsar una coordinación entre el órgano autónomo y el Poder Legislativo del Estado que los nombra, independientemente del régimen de responsabilidades al que se encuentran sujetos, a fin de conocer a fondo la realidad que prevalece en el actuar de cada uno de ellos. Sostiene lo anterior el argumentar que, en la práctica, año con año los órganos autónomos presentan a esta soberanía sus solicitudes de presupuesto y en muy pocos casos los titulares o integrantes de los mismos acuden al Congreso del Estado a manifestar a la legislatura sus necesidades o los motivos por los que requieren mayor cantidad de recursos. A su vez, señala que, con tal propuesta, de ninguna manera se violenta el estatus de independencia que guardan los órganos autónomos, sino por el contrario, se hace efectivo el mandato otorgado tanto al Poder Legislativo como a los propios entes con autonomía para el ejercicio y la rendición de cuentas entre los representantes populares electos por el voto de los quintanarroenses. Asimismo, la iniciativa establece que la pretensión se limita a la modificación de las leyes relativas a los órganos autónomos cuya comparecencia aún no se encuentra definida en la ley, puesto que en el caso de la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado establece su comparecencia en los artículos 94 y 96 de la Constitución local respectivamente. Por lo anterior, quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de esta honorable 16ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este alto pleno deliberativo las siguientes minutas. Inciso A, minuta de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 94 y el párrafo tercero del apartado B del artículo 96 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 51 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de comparecencia de los titulares de los órganos públicos autónomos de la legislatura del Estado. Artículo 51 bis. Cada órgano público autónomo rendirá un informe anual de labores y resultados. La persona titular o, en su caso, quien detente la presidencia del órgano, comparecerá ante el Pleno de la legislatura para detallar su contenido y contestar los planteamientos que se le formulen. El Pleno de la legislatura podrá remitir los posicionamientos y recomendaciones que estimen pertinentes. El informe será rendido conforme a lo dispuesto en la legislatura
en la legislación aplicable, remitido a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, difundido con amplitud a la ciudadanía y publicado en los medios electrónicos oficiales de cada órgano. Inciso B, minuta de decreto. Primero, se reforma la fracción 10ª del artículo 31 y el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 31, fracción 10. Comparecer ante el Consejo Consultivo y el Pleno de la Legislatura en el mes de octubre de cada año para rendir un informe anual de labores y resultados para detallar su contenido y contestar los planteamientos que se le formulen. El informe será remitido a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, difundido con amplitud a la ciudadanía y publicado en los medios electrónicos oficiales del Instituto. Artículo 40. El informe anual de labores y resultados incluirá al menos la descripción de la información remitida por los sujetos obligados comprendidos en esta ley, el número de solicitudes de acceso a la información presentada ante cada sujeto obligado y ante el Instituto, así como el resultado, el tiempo de respuestas, las dificultades observadas en el cumplimiento de esta ley, las determinaciones de reserva o confidencialidad tomadas en el periodo que se informa, así como las demás actividades y acciones llevadas a cabo en ejercicio de las atribuciones del Instituto. Segundo, se reforma la fracción 6ª del artículo 140 y la fracción 8ª del artículo 223 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 140, fracción 6ª. Comparecer ante el Consejo General de la primera sesión del mes de enero de cada año y ante el Pleno de la Legislatura en el mes de octubre de cada año para rendir un informe anual de labores y resultados para detallar su contenido y contestación los planteamientos que se le formulen. El informe será remitido a la persona titular del Poder Ejecutivo, difundido con amplitud en la ciudadanía y publicado en los medios electrónicos oficiales del Instituto Estatal. Tercero, se reforma la fracción 20 del artículo 195 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 195, fracción 20. Comparecer ante el Pleno de la Legislatura en el mes de octubre de cada año para rendir un informe anual de actividades y resultados basados en indicadores de función de atribuciones y desempeño del Tribunal, tomando en consideración las directivas y políticas que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como para detallar su conocimiento y establecer los planteamientos que se le formule. El informe será remitido por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, difundido con amplitud a la ciudadanía y publicado en los medios electrónicos oficiales del Tribunal. Cuarto, se reforman los párrafos primero, segundo, tercero del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para quedar como sigue. Artículo 18. El fiscal general tiene la obligación de comparecer ante el Pleno de la Legislatura en el mes de octubre de cada año para rendir un informe anual de labores y resultados, así como para detallar su contenido y contestar los planteamientos que se le formulen. El informe será remitido al titular del Poder Ejecutivo, difundido con amplitud a la ciudadanía y publicado en los medios electrónicos oficiales de la Fiscalía General. Quinto, se reforman las fracciones 11ª y 12ª del artículo 22 y del primer párrafo del artículo 65, y se deroga el tercer párrafo del artículo 65, todos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 22, fracción 11ª, someter a la opinión y consideración del Consejo Consultivo el informe anual de labores y resultados a que se refiere la fracción siguiente. Artículo 65. El informe anual de labores y resultados comprenderá una descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación y mediación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones, los acuerdos de no responsabilidad y las resoluciones que se hubiesen formulado, los resultados obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren convenientes dentro de las actividades de capacitación, difusión y promoción de los derechos humanos. Artículo transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el día en el que se inicie la vigencia del decreto por el que se reforma el párrafo 6º del artículo 94 y el párrafo 3º del apartado B del artículo 96, y se adicionan los párrafos 4º y 5º del artículo 51 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de comparecencia de los titulares de los órganos públicos autónomos de la legislatura del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
Todo lo expuesto y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos de la 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, coincidimos en que estas reformas serán de suma importancia en materia de transparencia y rendición de cuentas de los órganos públicos autónomos del Estado de Quintana Roo, por el que nos permitimos elevar a la respetable consideración de alto pleno deliberativo el siguiente dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo, por el que se agrega el párrafo cuarto del artículo 51 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se reforma la fracción décima del artículo 31 y el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, la fracción quinta del artículo 140 y la fracción octava del artículo 223, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, y la fracción 18ª del artículo 195 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo en materia de comparecencia de los titulares de los órganos constitucionales autónomos a la legislatura del Estado. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad a lo establecido en el contenido del presente dictamen. Tercero, una vez aprobada la minuta de decreto contenida en el inciso A del presente dictamen, remítase a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de Quintana Roo para los efectos de lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, conforme a lo dispuesto al artículo 22 del Reglamento de Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, diputados, diputadas, con el permiso de la mesa, y saludo hoy de manera muy especial a los jóvenes congresistas que nos acompañan aquí en el Congreso local de Quintana Roo. La transparencia no es un sinónimo de rendición de cuentas, la transparencia es el instrumento para alcanzarla. La cultura de la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental se han convertido en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel local, en un serio debate de amplias proporciones políticas, de los que han surgido importantes ideas para fortalecer la democracia. Garantizar el acceso a la información pública es el punto de partida del ejercicio de rendición de cuentas efectiva en la democracia. Enfatizar hoy es importante que la rendición de cuentas significa ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo, ser responsable ante una acción. El control, la fiscalización y responsabilidad son las acciones más certeras para describirla. Es también establecer un diálogo político, abrir un puente de comunicación permanente entre funcionarios y ciudadanos. Esta es la regla básica, una comunicación entre los actores y los que rinden cuentas. Es fundamental establecer un mecanismo de control parlamentario e impulsar una coordinación entre los órganos constitucionales autónomos y el Congreso del Estado que los nombra, a fin de conocer a fondo la realidad que prevalece en cada uno de estos órganos. Año con año, los órganos autónomos, algunos, rinden informes de resultados, presentan ante esta soberanía sus solicitudes de presupuesto. Sin embargo, como lo dije, solo son algunos, como es la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos. Por ello, el espíritu de esta iniciativa y el debate que hemos tenido en las comisiones es para que también la Auditoría Superior, el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo comparezcan ante el Congreso del Estado.
que se hagan transparentes sus avances y resultados, con la finalidad de también encontrar cada una de sus fortalezas y saber la utilización de los recursos públicos que se les son otorgados desde este Poder Legislativo. Por tal motivo, hoy pongo a su consideración, compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa con el fin de contar con su respaldo, con el único motivo de que una materia tan sensible como es la rendición de cuentas y, desde luego, el fortalecer los presupuestos basados en resultados, cada vez sean del conocimiento de los ciudadanos y el fortalecimiento de políticas públicas. Es cuanto. Esta consideración de esta legislatura, en lo general, el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna otra observación, sírvase manifestarlo. Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. A ver. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Ya tengo 19. Ya pasó. No había visto que faltabas tú. Diputada presidenta, le informo que el dictamen... Espera, el diputado... Pásenle su tableta. Muchas gracias. Diputada presidenta, le informo que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad con 20 votos a favor. Gracias, diputado secretario. Eso en lo general. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Esta consideración de esta legislatura, en lo particular el dictamen presentado, si algún diputado desea hacer alguna observación. Adelante, diputado Roberto Herales. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, jóvenes congresistas, a la mesa. Es muy breve mi intervención después de haber leído esta importante iniciativa, todo lo que vaya con transparencia, rendición de cuentas, todo lo que combata la corrupción, creo que es bueno y sano para el desarrollo de cualquier sociedad y de cualquier gobierno. Pero yo creo que habría que incluir, invitaría a los promoventes, a la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis, a mi compañero el diputado Pedro Pérez, que promuevan un exhorto de obvia y pronta resolución para incorporar a otras instituciones que no están aquí
y que sí deberían de estar, porque este tema no es solo para 3 o 4 instituciones como la Fiscalía, donde sabemos que hay muchas irregularidades, y otras de justicia administrativa, que los resultados son muy pobres, pero hay otras instituciones muy importantes que sí también deben de ser incorporadas a este tema, y creo que estamos a tiempo para que se pueda hacer por parte de los mismos promoventes. Muchas gracias. Gracias, diputado Herales. Sin duda tomaré en consideración su opinión para poder construir, y si así me lo permite usted, de la mano alguna propuesta para poder presentar sin duda y poderla discutir en comisiones. No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. ¿Alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, de cuenta de la votación. Diputado Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad con 20 votos a favor, en lo particular. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se remite para su trámite la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 6º del artículo 94 y el párrafo 3º del apartado B del artículo 96, y se adicionan los párrafos 4º y 5º al artículo 51 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Invito a los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: primero, se reforma la fracción 10ª del artículo 31 y el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. Segundo, se reforma la fracción 6ª del artículo 140 y la fracción 8ª del artículo 223 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. Tercero, se reforma la fracción 20ª del artículo 195 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Quintana Roo. Cuarto, se reforman los párrafos 1º, 2º y 3º del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Y quinto, se reforman las fracciones 11 y 12 del artículo 22 y el primer párrafo del artículo 65, y se deroga el tercer párrafo del artículo 65, todos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Invito a los presentes a tomar asiento. Muchas gracias. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para su aprobación en su caso. La iniciativa en análisis en términos de su propia exposición de motivos tiene como objetivo fundamental corregir las siguientes inconsistencias de técnica legislativa contenidas en el Código Penal del Estado. Inciso A, actualizar los numerales 172 ter, 190 y 194 quinques en efecto de considerar la unidad de medida y actualización UMA a la que se refiere el artículo 26 para la imposición de sanciones pecuniarias, toda vez que dichos artículos aún contemplan la figura de salarios mínimos. Inciso B, armonizar la redacción de los numerales 99, 100, 111, 113, 113 cuarter, 123 bis, 130 bis, 130 ter, 144, 145 bis, 145 ter, 156, 158, 172 bis, 174, 175, 179, 189, 192 cuarter, 193, 220 ter, 257 y 259 bis, a efectos de lograr una mayor congruencia y lógica expositiva en dicho cuerpo normativo, específicamente en lo que se refiere a la forma de plantear las sanciones pecuniarias aplicables a las personas responsables de la comisión de algún delito. Lo anterior, tomando en consideración que la reforma constitucional federal en materia de desindexación del salario mínimo del año 2016 buscaba propiciar la construcción de un nuevo sistema de determinación salarial, eliminando el principal obstáculo que en la práctica dificultaba su actualización más allá de los incrementos inflacionarios registrados año con año y al servir indebidamente como unidad de cuenta, base o medida de referencia para efectos legales, específicamente en lo que concierne a la cuantificación de multas, derechos y contribuciones. De esta manera, la reforma en cita creó la unidad de medida y actualización UMA, fijado en un plazo de un año para que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas federal, estatal y del Estado municipales y del Distrito Federal, realizaran las adecuaciones correspondientes a las leyes y ordenamientos de su competencia a efectos de eliminar las referencias al salario mínimo. En consecuencia, con lo anterior, se inició un masivo proceso legislativo en los tres ámbitos de gobierno, modificándose en un tiempo relativo corto una gran cantidad de disposiciones jurídicas de todo tipo, atendiendo a los términos establecidos en los artículos transitorios de la reforma constitucional en cita. Por supuesto, tal y como refiere el promovente, nuestro Estado no fue la excepción, llevándose a cabo una serie de reformas diversas, especialmente en materia de presupuesto, administrativo y fiscal, desvinculando de tal suerte al salario mínimo como factor para la determinación de multas, derechos y contribuciones. No obstante lo cual, el Código Penal de Quintana Roo, a pesar de haber sido reformado en su artículo 26 para incluir la figura de unidad de medida y actualización al momento de establecer las sanciones pecuniarias aplicables a los sentenciados en la comisión de algún delito, indebidamente los numerales 172 ter, 190 y 194 quinques todavía contemplan el salario como referencia para la fijación de la multa correspondiente. Por todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Justicia nos permitimos proponer al Pleno de esta soberanía la aprobación en lo general de la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Con base a lo anterior expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de este alto pleno deliberativo los siguientes puntos. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de sanciones pecuniarias. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Esta consideración de esta legislatura, en lo general, el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación. De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? Creo que ya. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad con 18 votos a favor en lo general. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Esta consideración de esta legislatura, en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, de no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Instruyo se abre el módulo de votación por 2 minutos. Diputados, diputadas, ¿alguien más falta por emitir su voto? Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Diputada Presidenta, le informo que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad en lo particular con 17 votos. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Invito a todos a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se reforman el párrafo último del artículo 99, las fracciones segunda y tercera del artículo 100, el párrafo segundo del artículo 111, el párrafo primero del artículo 113, el párrafo segundo del artículo 113 cuater, el párrafo primero del artículo 123 bis, el párrafo último del artículo 130 bis, el párrafo tercero del artículo 130 ter, el párrafo primero del artículo 132, el artículo 144, el párrafo primero del artículo 145 bis, el artículo 145 ter, el párrafo primero del artículo 158, el párrafo primero del artículo 172 bis, los artículos 174, 175, el párrafo primero del artículo 179, el párrafo primero del artículo 189, el artículo 190, el párrafo segundo del artículo 192 cuater, el párrafo primero del artículo 193, el artículo sexties, los párrafos primero y segundo del artículo 120 ter, el párrafo último del artículo 257 y la fracción tercera del artículo 259 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Invito a los presentes a ocupar su lugar. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de obvia y urgente resolución por el que se designa el titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para un periodo que comprende del 29 de marzo de 2022 al 28 de marzo de 2026. Toda vez.
En fecha 14 de junio de 2019, mediante el decreto 302 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la cual en su transitorio octavo establece la duración del cargo del titular del órgano interno de control del Poder Legislativo, periodo que concluye el 28 de marzo de 2022. Al encontrarnos cerca de la conclusión del periodo establecido en el transitorio octavo, mismo que define la temporalidad del actual titular del órgano interno de control, por la naturaleza y trascendencia de su encargo, se considera de obvia y urgente la presente designación, por lo que en uso de las atribuciones conferidas por la ley orgánica a este órgano colegiado, esta máxima representación en sesión número 19 de la Junta de Gobierno de Coordinación Política del tercer año de ejercicio constitucional, en el espíritu de respeto a la pluralidad de consensos, en aras de velar por el cumplimiento de la rectoría administrativa inherentes a las responsabilidades de este, tuvo a bien considerar al ciudadano Bernardo Roberto Jiménez Duarte, mismo que cumple con cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Para los efectos de lograr el desempeño eficaz del órgano interno de control, es necesario que el titular implemente de manera inmediata las acciones legales y administrativas necesarias a fin de que su estructura orgánica cumpla con lo que ordena el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, las fracciones segunda, tercera, cuarta y 21ª del artículo 3, fracción segunda del artículo 9 y del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si en sí mismo y en cumplimiento de los preceptos mencionados, de conformidad a lo establecido con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos poner a consideración del Pleno Legislativo la aprobación en su caso de la designación como titular del órgano interno de control del ciudadano Bernardo Roberto Jiménez Duarte, bajo la siguiente iniciativa para su obvia y urgente resolución, para quedar como sigue. Único. La honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo designa al ciudadano Bernardo Roberto Jiménez Duarte como titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el periodo que comprende del 29 de marzo de 2022 al 28 de marzo de 2026. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, para los efectos de lograr el desempeño eficaz del órgano interno de control, se insta al titular para que en su término no mayor a 15 días naturales a partir de su nombramiento, implemente las acciones legales y administrativas necesarias a fin de que su estructura orgánica cumpla con lo que ordena el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a las fracciones segunda, tercera, cuarta y 21ª del artículo 3, fracción segunda del artículo 9 y el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto, diputada presidenta. Toda vez que la iniciativa ha sido presentada y ha sido fundamentada de urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien es uno de los promoventes de la iniciativa, para exponer las razones por las cuales dicho documento legislativo debe considerarse con tal carácter. Gracias, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados. Muy bienvenidos, congresistas jóvenes. Mucho éxito a rato que la juventud de Quintana Roo tome esta tribuna. Quiero fundar porque hace 2 días concluyó el periodo para el que fue electo el hoy ex titular del órgano interno de control de este honorable Congreso de Quintana Roo, y urge que esta soberanía tome una decisión sobre quién debe asumir la titularidad del órgano interno de control por el periodo que iría del 30 de marzo de 2022 al 28 de marzo de 2026. La urgencia es clara, toda vez que se ha cerrado el anterior ciclo del órgano interno de control y hoy está acéfala esta posición, sobre todo porque este Congreso, como todos los poderes del Estado, hemos entrado ya en un proceso de empezar a trabajar con respecto a los procedimientos de entrega-recepción de este poder, toda vez que en agosto, como ustedes saben, fenece
esta 16ª legislatura, por lo cual los trabajos deben de continuar, no pueden detenerse y es necesario tener al titular debidamente nombrado. Sobre la propuesta que está haciendo, la está haciendo la Junta de Gobierno y Coordinación Política por unanimidad, lo cual también demuestra que el perfil que estamos sometiendo hoy a su consideración cumple con todos los requisitos de ley, cumple con la experiencia, cumple con la trayectoria, con la honestidad, y es de esos casos que no siempre se dan en el Congreso, pero donde todos, por lo menos en la Junta de Gobierno, coincidimos que debe ser esa persona. Es decir, hay unanimidad por parte de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pero obviamente la última palabra lo tienen aquí las señoras y señores diputadas y diputados. Y también quiero, al momento de fundar la importancia que deba ser atendido de obvia y urgente esta iniciativa, también pedir que se haga una corrección, toda vez que como pues efectivamente este documento, cuando se llegaron a los consensos, fueron en días anteriores y hasta el día de hoy en esta sesión pudo subirse al Pleno. Evidentemente la fecha que se había establecido no es la misma y en lugar de decir 29 de marzo, debe decir 30 de marzo de 2022 al 28 de marzo, debe ser 29 de marzo de 2026, que es el periodo el que establece la Constitución y la Ley Orgánica de este Congreso. Esos son los motivos de la obvia y urgente, y también proponer que se haga esta modificación en el periodo que estaría desempeñando el cargo, si así lo define esta soberanía, el periodo que el ciudadano Bernardo Roberto Jiménez Duarte estaría desempeñando el cargo de titular del órgano interno de control del Poder Legislativo. Es cuanto, diputada presidenta, diputados y diputadas. En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe de considerarse de obvia y urgente resolución la iniciativa de mérito con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a votación, si es de considerarse como tal, la iniciativa presentada. Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, diputadas, los invito a emitir su voto. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Informo a la Presidencia que la propuesta a considerar de obvia y urgente resolución la iniciativa presentada ha sido aprobado por unanimidad con 20 votos. Se declara aprobado considerar de obvia y urgente resolución la iniciativa presentada. Está a consideración de esta legislatura la iniciativa presentada. Si algún diputado desea hacer alguna observación, de no ser así, se somete a votación la iniciativa presentada. Instruyo se abre el módulo de votación
por 2 minutos. La iniciativa presentada se somete a votación en este momento con la propuesta del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila de la modificación en cuanto a la fecha. Instruyo, se abre el módulo de votación. Diputados, los invito a emitir su voto. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? Se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Diputada Presidente, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la iniciativa presentada. Señores diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que la iniciativa aprobada se dispense de la elaboración de la minuta, así como el trámite establecido en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para proceder a su decreto correspondiente. Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abre el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, ¿alguien más falta para emitir su voto? Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación, por favor. Informo a la Presidenta que ha sido aprobado por unanimidad con 18 votos a favor. Se declara aprobada la propuesta presentada. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se designa al ciudadano Bernardo Roberto Jiménez Duarte, titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para el periodo que comprende del 30 de marzo de 2022 al 29 de marzo 2026. Sírvanse los presentes a tomar asiento. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la clausura. Se le concede el uso de la voz al diputado Roberto Herales Jiménez. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la mesa por darme el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas mis compañeras
y compañeros diputados, al auditorio, a todos los presentes. Hoy este Congreso está lleno de energía, de buena vibra, con la presencia de los jóvenes del 6º Congreso Juvenil. Un gran honor y satisfacción haber tenido esta oportunidad de brindarles unas palabras, una síntesis, una semblanza de lo anterior y de los temas que a mi juicio son de vital importancia en el presente para el futuro de Quintana Roo. Desde el final de la zona libre de Chetumal, hace ya algunos años, esta región entró en una caída de la economía que terminó por configurarse en una crisis real, que al paso de los años se ha agravado y sucesivos gobiernos municipales han evitado el tema y la atención, así como los gobiernos estatales. Su respuesta ha sido esporádica y siempre incompleta. Faltan opciones para el desarrollo, proyectos de inversión, de infraestructura que sean serios y de largo alcance. Dignificar esta región y en especial la capital del estado está sujeta o ha estado sujeta a caprichos trienales y sexenales. Partiendo de la capital y de la enorme riqueza arqueológica que tenemos en esta región, sumada a sus espacios de naturaleza virgen o casi virgen, se puede desarrollar proyectos comunitarios de turismo de bajo impacto, basado en la naturaleza, en la ecología, en el mar, en nuestra bahía, en nuestros ríos, en nuestra ecología y nuestra historia, que moverán realmente a esta región y a todos sus habitantes. La región necesita mayores índices de seguridad. Hoy, como lo han visto y todavía ayer y antier, la delincuencia está presente en esta zona de mucha tranquilidad. Es una sociedad que depende emocionalmente de sus posibilidades de tranquilidad, de seguridad, en las carreteras, en las calles, y la violencia creciente lastima profundamente el tejido social de esta zona, basado en tradiciones de confianza, de reuniones familiares y vecinales, de paseos en lugares públicos y de contacto social. La extensa zona rural de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto mantiene una economía de subsistencia, producción mínima necesaria por falta de apoyo de proyectos de coinversión. Se han prometido desde sexenios y trienios anteriores, se han prometido agronegocios por mucho tiempo, pero se ha cumplido en nada. Faltan escuelas en el campo, faltan hospitales, faltan centros de salud comunitaria, faltan buenos caminos, faltan mercados que apoyen la producción y sobre todo falta enlazar a los productores de la zona centro-sur con los del norte, con los consumidores del norte, que inexplicablemente se surten de otros estados, menos de nuestras regiones. La juventud profesionista, ahí voy con ustedes, está teniendo que emigrar para encontrar oportunidades de empleo y desarrollo. Son pocos los que encuentran una oportunidad. Los mejores empleos en el gobierno han sido copados por personas recién llegadas que traen además a otras personas y desplazan a nuestra gente. Y lo mismo ocurre en los ayuntamientos, tenemos varios ejemplos. Mientras que la iniciativa privada, porque también la iniciativa privada se ve desplazada, porque los contratos de obra, manufactura y abasto se están otorgando a empresas foráneas, provocando la caída de las empresas locales
el despido de trabajadores, la falta de empleo y agravando la crisis. Otompe Blanco, Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar necesitan ser parte de procesos de desarrollo económicos reales, participar en los grandes proyectos, recibir inversiones privilegiadas y establecer un lazo de cooperación y beneficio mutuo con los grandes centros económicos del norte. Es importante recomponer a la sociedad, a la clase política, al trabajo profesional de toda esta región. No se reconocen entre quienes, ahora mismo no se reconocen entre quienes toman decisiones que nos afectan, porque son gente foránea. Esa clase política que tuvimos alguna vez en cada uno de los municipios de esta región ha venido cayendo en desgracia. Desde el sexenio de Félix González, después con Beto Borge y en la actualidad. Y la tendencia cada vez se va agravando y nos preocupa para el futuro, principalmente para toda la gente y ustedes los jóvenes de Chetumal, de Carrillo Puerto, de José María Morelos y de Bacalar. Creo que es muy importante que nuestros funcionarios y nuestras autoridades y representantes populares sepamos quiénes son, que somos buenos entendidos con la gente, porque los debemos de conocer y nos deben de conocer a nosotros también, en quienes podamos confiar y reclamarles, inclusive saber a dónde viven para ir a tocar la puerta de su casa. Y ese lazo de proximidad, de acercamiento, de paisanaje, se ha perdido casi, puedo decirlo, definitivamente en esta región y en muchos otros municipios del estado de Quintana Roo. Por eso los invito a reflexionar sobre estos temas. Ustedes van a debatir, van a proponer, reclamen lo que a su conciencia consideren que necesita Quintana Roo y necesitan ustedes. Hoy acabamos de aprobar el nombramiento de un contralor interno para este poder legislativo. Es un egresado de la Universidad de Quintana Roo y me da mucho gusto. Y sobre todo, solo voy a usar una palabra, creo que es un hombre decente. Y yo los invito a que sean decentes, a que no se traicionen, a que no se vendan, que luchen por sus ideales, por lo que les preocupa, por lo que esperan ustedes como jóvenes, después cuando sean padres de familia, como profesionistas, como encargados de la administración pública del Estado y de los municipios en el futuro de Quintana Roo. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Cristina Torres. Con el permiso de la mesa, de mis compañeras y compañeros diputados, quiero felicitar a todos esos jóvenes que están allá, que van a estar aquí, y pedirles que no se dejen envolver por muchos de los complejos que de pronto los adultos tenemos, que no pierdan esa frescura, porque Quintana Roo nace con eso. Quintana Roo, como un estado joven, nace con la frescura, con los ideales, con la esperanza. Escuchamos aquí al diputado hacer como un resumen de lo que nos falta asumir a todas las áreas, en todos los espacios, pero gran parte de lo que creo que tiene que ver, que nos ocurre a muchos, es que perdemos esa autenticidad. No la pierdan ustedes. Si tienen ideales, es importante ser fieles a ellos, porque son fieles a ustedes mismos.
Quintana Roo es un estado de jóvenes y basta mirar a cualquier lugar, a cualquier municipio, de cómo la juventud forma parte de las estadísticas más importantes del estado. Y sin embargo, es importante decirlo, tienen poca participación activa en la toma de decisiones y en el empoderamiento de sus autoridades, como son los diputados, como son las autoridades que tienen que ver con sufragio. Yo los invito a ustedes que decidieron tomar una convocatoria, formar parte de esta convocatoria y hoy están aquí, a que no pierdan precisamente esa intención, porque estoy segura que si preguntara allá abajo quiénes quieren que a Quintana Roo le vaya mejor, todos van a levantar la mano. Y esa es la razón por la que hoy están aquí. La juventud debe y tiene que escucharse. Y tiene que escucharse desde sus propios objetivos, su propia visión y la propia manera que tienen para ver este estado y el futuro de este país, de sus municipios y por supuesto, insisto, de Quintana Roo. Hoy nuestra sociedad está descompuesta, falta muchísimo para trabajar en el tejido social y muchos de los adultos que hoy asumimos diferentes espacios, no solo políticos, sino también de autoridad, en diferentes cargos públicos o privados, tenemos gran parte de la culpa de esto. Y no se trata del futuro que les vamos a dejar, sino del futuro que estamos viviendo todos, del cual ustedes ya son parte, que es el futuro de ustedes mismos. Constrúyanlo, vívanlo, disfrútenlo. La voz de los jóvenes, que nadie le quite su valor, porque tiene valor y tiene fuerza. Por eso los invito a ustedes como congresistas a que hagan de nosotros esa responsabilidad de tomar sus iniciativas y convertirlas en ley, de que trabajemos juntos. Hace un momento se los expresamos de manera no formal desde esta tribuna. Asumo en lo que a mí corresponde y estoy segura que a varios compañeras y compañeros diputados haremos propias las iniciativas que ustedes no decidan meter desde el punto de vista personal para empujarlas y hacerlas posible para que Quintana Roo tenga ese marco normativo que necesita de parte de sus jóvenes congresistas. Creo hoy que nos toca aprender muchísimo de ustedes y que la soberbia no cabe ni en esta tribuna ni en este espacio. La voz de los jóvenes de Quintana Roo tiene y debe ser escuchada por nosotros y estoy convencida que si ustedes asumen el papel y la responsabilidad histórica que están teniendo hoy, este Congreso Juvenil será histórico para todo Quintana Roo y habrá mucho de qué hablar en positivo para las nuevas generaciones. Es cuanto, muchas gracias. Tiene el uso de la voz el diputado Hernán Villatoro Barrios. Con su permiso, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputados y diputadas de esta 16ª legislatura, saludo con mucho afecto a los directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo aquí presentes, licenciada Olga Lidia Gómez Novelo, licenciada María Belén Ayala Macías, maestra Eneida Isabel Pot Campos, maestra en Ciencias Daniel Blanqueto Córdoba, quienes vienen en representación del Sistema Educativo Colegio de Bachilleres a defender los derechos de todos sus compañeros. Soy el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y estamos para servirles cuando así ustedes lo dispongan. Felicito a la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de esta 16ª legislatura. Buenos días a todas y todos, a los que nos ven por las redes sociales. Para mí es un gran honor dirigirme a ustedes, a las mujeres y los hombres futuros, representantes de los 15 distritos y 11 municipios que conforman el 6º
Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos sean todos ustedes. Tal vez más de uno o una de las presentes le suene muy fuerte y hasta fuera de lugar las palabras que un poeta español escribió en los tiempos de la Guerra Civil Española de 1936-1939. Sin embargo, creo que sus palabras son importantes de tener en cuenta en estos días en que las crisis de todo tipo se han vuelto el pan cotidiano de nuestra existencia. El joven Miguel Hernández escribió, abro comillas, sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni juventud, ni relucen, ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises, mueren. Vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. Cierro comillas. En realidad no existe la juventud, existen las juventudes, en tal número y variedad como el número de sentidos que tiene la vida, algunos nobles y otros innobles, unos legítimos y otros ilegítimos. Sociológicamente hablando, hay en México unos 31 o 32 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De ellos, 14 millones están empleados, más de 2/3 de manera informal. El 80% de ellos o más pertenece a las clases populares, son indígenas e indígenas mestizos. De ese universo, la mayoría son mujeres y padecen con mayor rigor las desigualdades. Hombres y mujeres sufren la violencia de forma aguda. Los hombres constituyen la mayoría entre las personas asesinadas. Las mujeres son las principales víctimas de la trata de personas y de la violencia sexual, todo lo cual se recrudece en hombres y mujeres con identidades de géneros no dominantes. Esa gran masa de jóvenes, hombres y mujeres, más del 80%, viven en la discriminación permanente por ser pobres, indios, mestizos, morenos o negros. La padecen en empleos, escuelas y en los medios de comunicación. Suelen ocupar puestos inferiores por norma dentro de las estructuras de dirección y representación social en la economía, la política y la cultura. Existen los otros jóvenes de las élites o clases dominantes, blancos o blanqueados, física y mentalmente. Todos ellos han sido educados para mandar independientemente de sus méritos y aptitudes. Dentro de la masa del 80%, buena parte o todos resienten el colonialismo, los han hecho avergonzarse de lo que son. Tampoco faltan los y las infames que reproducen el racismo y el desprecio contra el grueso de sus hermanos y hermanas de clase e identidad étnica. No faltan quienes son presos de la cultura gerencial, racista, los que pretenden blanquearse y ser parte de la élite a través del consumo compulsivo y la huida que proporciona el consumo de drogas blandas o duras por medio del enrolamiento en las bandas organizadas de todo tipo, incluso las políticas. Además de la juventud, sociológicamente hablando, del pueblo en sí, el pueblo de las estadísticas, existe afortunadamente el pueblo para sí, el que cobra conciencia de sus realidades y construye la fuerza personal y colectiva para emprender la lucha por sacudirse la maldición del colonialismo, del racismo y la explotación. El pueblo que se rebela contra las hipocresías, que no acepta ser llamado el pueblo bueno por ser manso y conformarse con las migajas que se tiran desde la mesa de los señores. Existen a pesar de todo los pueblos hechos por Jacinto Canec, Jacinto Pat, Cecilio Chi,
Venancio Peck o Emiliano Zapata. Ustedes, queridos jóvenes, habrán de elegir entre ser pueblo o ser verdugos. En esta época llena de sombras y desgracias, de nuevas colonizaciones que como siempre se disfrazan de progreso, de trenes falsamente mayas, de tratados de libre comercio o de Temex, en estos tiempos en que el estancamiento económico, la pobreza y la inflación galopante, en estos tiempos de guerras abiertas y encubiertas, en estos tiempos ustedes tomarán la decisión de qué lado estar. Quiero cerrar con otro poeta, este de identidad alemana, llamado Bertolt Brecht. A los hombres futuros, abro comillas, verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua, una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún las noticias terribles, aún no le han llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen? Porque supone callar sobre tantas alevosías. Ese hombre que va tranquilamente por la calle, ¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten? Es cierto que aún me gano la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme. Por casualidad me he librado. Si mi suerte acabara, estaría perdido. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes. Pero ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como? ¿Y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría ser sabio también. Los viejos libros explican la sabiduría. Apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo, librarse de la violencia, dar bien por mal, no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos, tal es la sabiduría. Pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía, me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra, mi pan lo comí entre batalla y batalla. Entre los asesinos dormí, hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos las calles desembocaban en pantanos, la palabra me traicionaba al verdugo, poco podía yo, y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí, lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas, la meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo en que me fuera concedido en la tierra. Vosotros, jóvenes, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros queríamos preparar el camino para la amabilidad. No pudimos ser amables, pero vosotros, queridos jóvenes, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Para vos, Leandra Regina, con todo mi amor, con el pueblo, hasta la victoria. Muchas gracias. Gracias, diputado Villatoro. Invito a los presentes a ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 14 el día 6 de abril a las 15 horas. Se clausura la sesión número 13 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 13 horas del día 30 de mayo 2022. Muchas gracias, diputados, diputadas, por su amable asistencia y están invitados para quedarse a la instalación del Congreso Juvenil. Muy buen día a todos.